Es importante que nosotros demos este mensaje, especialmente sobre un tema que ha adquirido una importancia fundamental para el futuro de nuestros países y fundamentalmente afecta tremendamente a las poblaciones más vulnerables en nuestra sociedad y especialmente en los países en desarrollo. La ciencia ha dado un mensaje inequívoco sobre el cambio climático, o sea, la incidencia humana, o sea, el tema de la producción y el desarrollo, y la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo que mitigue esta situación que se viene viviendo hace mucho tiempo. La comunidad internacional, a través de este acuerdo global que se plantea para diciembre en París, es para los 195 países firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Yo quiero dejar establecido que los estudios muestran que si no se reducen rápida y radicalmente las emisiones mundiales, las condiciones humanas de vivir, de cómo se vive, van a cambiar drásticamente. Esto exige compromisos de varios sectores en nuestra sociedad. En el sector energético, en el transporte, el cuidar la deforestación, en el sector agropecuario, fundamentalmente la emisión de diversos gases como son el anhídrido carbónico, el metano y el óxido nitroso. Diversos países han iniciado acciones unilaterales para adaptarse a estos cambios, porque, esto está instalado y por tanto tenemos que mitigarlos y adaptarnos a ellos. Y tenemos que tratar de superar las pérdidas y daños que ocasionan en nuestra población y en nuestra producción esta afectación. El sistema de las Naciones Unidas busca soluciones de hace más de 20 años. En general no han sido demasiado productivas, por eso las emisiones han ido aumentando. Esta convención que se va a realizar en París es fundamental porque se establece quizás por primera vez que tenga un efecto vinculante que sea luego apoyado por los parlamentos. En definitiva, las negociaciones, dado que los intereses de los países en desarrollo y desarrollados son distintos, nuestra posición es que tenemos que defender nuestra producción, fundamentalmente la producción agroindustrial, porque allí es donde nosotros tenemos nuestros mayores ingresos, nuestra mejora de vida para nuestra población y por tanto tenemos que defender esa producción. Y no podemos permitir que los países que son desarrollados nos adjudiquen mayor culpa cuando nosotros producimos alimentos para muchos millones que no son muchos más de los que somos. En definitiva, es importante para nosotros ser un país piloto en el cuidado del medio ambiente. Ya tenemos muy buenos antecedentes con respecto a las energías, hasta, la producción de energías renovables, el eliminar el uso de combustibles fósiles y es una fuerte oportunidad que tenemos para lograr inversiones en el extranjero, para poder mejorar sustancialmente la mitigación de nuestros sistemas. Nosotros tenemos que pensar que tanto las sequías como las inundaciones, como cualquier otro evento climático extremo, afecta enormemente y justamente a nuestra producción y a la población más vulnerable. Por tanto, es muy importante para nosotros la captación de estos fondos y el compromiso que debe asumir Uruguay. Tenemos que posicionarnos activamente en el esquema de negociación internacional y en particular rumbo a esta cumbre de París, para poder
incidir en este proceso, tenemos que preparar una posición sólida y defenderla en todas las instancias de negociación. Esto es lo que yo explicaba, de que hace 3 meses que se está elaborando un documento. Este documento fue elaborado en coordinación en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y seguramente el doctor Méndez nos va a explicar los detalles de dicho documento. Este documento fue aprobado por el presidente digamos, con los ministros el lunes pasado. Por tanto, ahora se pondrá en manifiesto para la sociedad civil, o sea, tiene que opinar todas las organizaciones que hay con respecto a esta situación, no solo medioambientales, cambio climático y demás, y luego de esto se llevará a París, y posteriormente, si se logran acuerdos, que todos esperamos que así sea, deberá ser aprobado por el Parlamento. Ese es el camino que se va a llevar. Muchas gracias. Para finalizar entonces, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al presidente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, doctor Ramón Méndez. Muchas gracias. Gracias, ministra, por la introducción. Como decía la ministra, el cambio climático es un hecho que está presente, lo estamos viviendo. No existen en este momento controversias en relación a ese tema. Es un cambio como no hay antecedentes en la historia, no hay registros en la historia de la Tierra que haya habido un cambio de este tipo. Y está directamente relacionado con la actividad humana, es a partir del comienzo del uso de los combustibles fósiles, hoy responsables de las 3/4 partes del origen de esta transformación, en lo que colocó este cambio climático en escena. Naturalmente, detrás de esta visión hay una cantidad de intereses en juego, lo que llevó y lleva todavía hoy a que existan algunos actores que intentan contestar estas evidencias científicas. El Sistema de Naciones Unidas contestó a esto de 2 formas diferentes. En primer lugar, un hecho crucial y bastante inédito en el sistema internacional, que es la creación de un panel internacional de expertos, el llamado IPCC, que se creó hace ya unos 30 años, que reúne a los principales expertos climáticos de todos los 195 países mundiales, que evalúan permanentemente todos los datos científicos que existen sobre el tema y que concluyen, informe tras informe, que las evidencias son contundentes, existe un cambio climático y su origen está en las actividades humanas. En particular, lo que nos dice el IPCC es que lo que se comprueba es que los gases de efecto invernadero, es decir, aquellos que hacen posible el efecto invernadero, son los que, de alguna forma, los seres humanos estamos generando un desequilibrio en el funcionamiento de este efecto. El efecto invernadero, como sabemos, es el que ocurre, por ejemplo, dentro de un automóvil en verano, cuando los rayos de sol entran pero luego no vuelven a escaparse. Es el mismo fenómeno que existe en la atmósfera. No es algo malo per se. De hecho, si no existiera efecto invernadero, la temperatura media en la Tierra sería 30 grados menor de lo que es hoy en día. Lo que sucede es que los seres humanos, a partir de las actividades, estamos distorsionando el equilibrio de ese efecto invernadero. En la historia terrestre han habido cambios climáticos, pero ninguno se compara ni por cerca con lo que estamos viviendo en este momento, en las últimas décadas fundamentalmente. Estamos viviendo en apenas unas pocas décadas cambios mucho más intensos que se vivieron en la historia a lo largo de miles o incluso decenas de miles de años, cuando la Tierra pasó de periodo de glaciación a periodos de mayor calor. La segunda respuesta que ha dado Naciones Unidas es la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que precisamente lo que intenta es buscar acuerdos a nivel internacional para hacer posible una respuesta colectiva. En primer lugar, para intentar reducir las emisiones y mantenerlas por debajo de límites tolerables para el planeta, y en segundo lugar, para adaptarnos a los cambios que ya se han producido y los cambios que con certeza se van a producir. Y el IPCC nos dice con claridad que ya hay cambios, hay detectado un aumento de la temperatura media de la Tierra de cerca de 1 grado, parece poco, pero entre una glaciación y un periodo de calor no hay más de 5 o 6 grados, o sea, ya se ha comenzado un proceso
que en un plazo, como decía, relativamente corto, que puede tener consecuencias incontrolables. Ya se han detectado aumento del nivel del mar, se ha detectado el 40% de disminución del casquete polar ártico, la disminución de prácticamente todos los glaciares de la Tierra, la incidencia de fenómenos extremos cada vez más importante, la incidencia de todo esto de impacto sobre los seres humanos y sobre los ecosistemas en general, y en particular, como decía la ministra, sobre los sectores más vulnerables. En ese contexto, Naciones Unidas y su convención ha tenido dificultades para llegar a un acuerdo, fundamentalmente por las miradas contrapuestas entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Los países en desarrollo señalan la responsabilidad indudable, histórica, de los países desarrollados sobre el fenómeno que estamos viviendo, y les solicitan que de alguna forma contribuyan de forma más importante en este proceso y además que financien los costos de adaptación de los países en desarrollo que estamos sufriendo el cambio climático sin haberlo generado. Y esto genera una situación de bloqueo hasta ahora a lo largo de las 20 reuniones internacionales que hubo a lo largo de los últimos 21 años. Este año es particular, donde por primera vez se intenta llegar a un acuerdo global, se viene trabajando desde hace ya varios años a nivel internacional para llegar a este acuerdo. Y esto es lo que coloca a Uruguay en esta perspectiva. Uruguay sufre mucho el cambio climático, en una cantidad de aspectos. No podemos decir, por ejemplo, que el último episodio de sequía sea consecuencia del cambio climático. Lo que sí podemos decir es que debido al cambio climático, la variabilidad climática se va incrementando y por lo tanto podemos esperar una frecuencia cada vez mayor de este tipo de fenómenos extremos. Pero además, cada vez que tenemos un fenómeno extremo de este tipo, tenemos costos y pérdidas importantísimas para nuestro sistema productivo. Pueden llegar a $1.000 millones un evento extremo en sobrecostos o pérdidas en el sector agrícola ganadero. Otros $1.000 millones eran usuales que pudiéramos tener en el pasado debido al sector energético por ausencia de agua para nuestras represas, pero también existen impactos sobre nuestras costas, existen impactos sobre olas de calor, sobre tormentas extremas con consecuencias sobre los seres humanos y sobre las infraestructuras, pero también existen impactos como hemos empezado a ver recientemente y totalmente desconocidos para nuestro país. La combinación de una sequía prolongada con una ola de calor genera las bacterias que hemos visto y las floraciones que hemos visto algales en cursos de agua con consecuencias para la calidad del agua en nuestro país. Fenómenos absolutamente novedosos del cual no teníamos registros en nuestra región del mundo. Frente a esto, Uruguay no ha estado cruzado de brazos. Desde el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez se generó en primera instancia una transformación institucional, la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que comenzó a dar respuesta a estos fenómenos. Se creó el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que se aprobó en el año 2009. Durante toda la administración del presidente Mujica se llevaron adelante una serie de planes sectoriales para dar respuesta al cambio climático, en particular una cantidad de medidas de adaptación, desde seguros climáticos o seguros con índice climático al sector agrícola ganadero, toda la política de adaptación en el sector energético que hace que hoy hayamos reducido a la cuarta parte los eventuales sobrecostos en caso de una sequía y falta de agua por la introducción de energía eólica y próximamente de la terminal regasificadora, medidas de diferentes tipos de impacto costero. Son algunos de los tantos caminos y proyectos concretos que ha ido desarrollando Uruguay en los últimos años. Pero además también en este contexto Uruguay ha trabajado fuertemente para tratar de proponer otro modelo de desarrollo diferente, como indicaba la ministra. En particular, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se ha dado en nuestro país en los últimos años ha sido particularmente interesante. En el sector energético en particular y en el eléctrico más en particular todavía, cuando termine esta transformación dentro de 1 año y medio aproximadamente, el nivel de emisiones que va a tener Uruguay va a ser el 3% del promedio a nivel mundial. Es decir, nuestro sistema eléctrico, por cada kilovatio hora que genera el país, emite el 3%, 30 veces menos de lo que es el promedio a nivel mundial. Esos son algunos de los indicadores que han sido posibles gracias a las políticas públicas durante las 2 administraciones anteriores, la primera del doctor Vázquez y la segunda la del presidente Mujica. En ese contexto nos toca enfrentar esta nueva situación de comprometernos hacia el futuro para tratar de llegar a un acuerdo vinculante por primera vez en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas. En ese contexto, bajo el liderazgo del BODMA, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático planteó a los demás ministerios directos e indirectamente involucrados en el tema la construcción de una posición fuerte, país,
y en particular cuáles son nuestras metas de mitigación, las metas con las cuales Uruguay se plantea contribuir a la reducción de emisiones al año 2030, que es la meta prevista en la Convención y que se van a discutir en París. En ese contexto, luego de un trabajo extraordinariamente fecundo, con varias decenas, cerca de 30 técnicos y expertos de una decena de ministerios y de organismos públicos de diferentes tipos, se propuso un documento que llamado Las contribuciones previstas de Uruguay, la sigla en inglés es INDC. Esa construcción se hizo en intercambio con actores de la sociedad civil y luego se pasó a la etapa de aprobación política, que fue lo que relató la ministra, en la cual el lunes pasado fue aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy lo colocamos a consideración de la ciudadanía. Lamentablemente los tiempos en esta etapa no son muy importantes, pero nosotros consideramos que este es un proceso. Es un proceso que no se termina ahora, sino que esta es una de las etapas del proceso, dado que luego van a venir otras etapas en las cuales se va a tener que pasar de estas contribuciones previstas a contribuciones que el Uruguay realmente de forma firme tenga que comprometerse, al igual que los demás países del mundo. Van a haber muchas oportunidades en las cuales van a haber ocasiones de interacción con los diferentes actores. Tenemos previsto en esta instancia, el viernes que viene, una instancia de participación pública para analizar colectivamente esta propuesta que está haciendo el país y está colgado ya desde ayer en la página web del Ministerio para que los diferentes actores puedan hacer comentarios, preguntas que quieran para sumar a la construcción de la posición país. En concreto, para terminar, Uruguay va a ir a la reunión de París proponiendo o tratando de buscar 4 objetivos. En primer lugar, que haya un acuerdo. Esto es importantísimo para nuestro país por las consecuencias que el cambio climático está teniendo y por las consecuencias globales para el planeta. En segundo lugar, que ese acuerdo permita, tenga en cuenta las particularidades de nuestro país. Uruguay es un país productor de alimentos esencialmente, donde a diferencia de lo que sucede en el mundo, donde las 3/4 partes de las emisiones vienen del sector energético, en nuestro país el 80% de las emisiones provienen del sector de producción de alimentos, el ganadero en particular, y eso hace que se tenga que tener en cuenta esa particularidad. La Convención Marco de Naciones Unidas explícitamente considera que la producción de alimentos es una prioridad y nosotros queremos hacer valer esa prioridad en los acuerdos internacionales. En tercer lugar, Uruguay va a contribuir con reducción de emisiones importantes. El documento que ustedes tienen a consideración y que lo tienen ahí atrás plantea claramente reducciones importantes sobre las ya bajas emisiones que tiene Uruguay en la mayoría de los sectores. Como mencionaba, el sector energético en particular, pero en todos los demás sectores se plantea reducción de intensidad de emisiones mínimas de 25% y hasta 50%, simplemente con recursos propios, con esfuerzos propios, en todos los sectores que Uruguay produce emisiones. Como decía, las emisiones, las metas de Uruguay se dan en relación a la intensidad de emisiones, es decir, Uruguay como país en desarrollo, lo que se puede comprometer y lo que puede tratar de hacer es hacer cada vez más eficiente en la generación de riqueza, emitiendo la menor cantidad de gases de efecto invernadero posible, en particular en el sector de producción de carne, por ejemplo, como decía, el principal sector de emisiones. Las metas se refieren a producir carne emitiendo por cada kilo producido la menor cantidad de emisiones posibles. Y en este sentido, las metas son muy ambiciosas, 31% de reducción de esta intensidad simplemente con medios propios, es decir, ganando 31% la eficiencia. Y en otros sectores agrícolas, agropecuarios en general, energéticos también, las metas son siempre muy importantes, bastante por encima de lo que de otras metas y otros documentos similares que ya se han presentado varios países y que están a consideración en este momento de la Convención. Para terminar, simplemente. Bueno, y por otro lado, para terminar el raconto de la posición país, Uruguay plantea también un tema que es central para nosotros, que es que no somos los responsables del cambio que se está produciendo, emitimos solamente el 0,04% de las emisiones mundiales, pero como decía, lo estamos sufriendo de manera muy importante.
precisamos seguir invirtiendo en adaptarnos al cambio climático y planteamos con toda claridad, al igual que los países en desarrollo, que es necesario que los países que generaron esta transformación importante en nuestro clima contribuyan a financiar y que otorguen medios de implementación, transferencia de tecnologías, generación de capacidades, para que nuestro país, al igual que los otros, pueda adaptarse exitosamente a los cambios producidos. En ese contexto, Uruguay sigue planteándose ser un modelo, sigue planteándose ser piloto para poder llevar adelante acciones novedosas, tanto en materia de reducción de emisiones, de mitigación como adaptación, y en ese sentido plantea su disponibilidad para seguir avanzando en ese sentido, siempre que se consigan los medios de implementación adecuados. Las últimas dos aclaraciones antes de terminar. La primera es, esto, como decía, es un paso más en una película que va a durar mucho tiempo, que se va a prolongar no solamente a lo largo del año que viene, sino más adelante. No hay que ver esto como un final, como un punto final, sino apenas como una foto dentro de una película más larga. El segundo comentario final que consideramos muy relevante es que estas metas que Uruguay plantea no implican ni sobrecostos para ningún tipo de actor privado del país, ni limitaciones para sus capacidades de producción dentro de los límites de las leyes y de las reglamentaciones nacionales. Es decir, estas metas no implican que Uruguay tenga que reducir su producción o que tenga que hacer frente a sobrecostos para sus sectores productivos, sino que se diseñaron metas ganar-ganar, es decir, en las cuales, por un lado, aumentamos los ingresos, generamos mayor eficiencia, por lo tanto, y al mismo tiempo nos sirve para reducir emisiones y para adaptarnos mejor hacia un futuro que sin una duda va a tener mucha más variabilidad debido al cambio climático.